estudiando eso como un preámbulo, nada más. ¿Qué estábamos estudiando? La suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? Dentro de la suficiencia de las Escrituras, la falsedad del libre albedrío, ¿verdad? Y vimos hasta el argumento 3. Hoy vamos a ver el cuarto argumento de la falsedad de las Escrituras. Falsedad del libre albedrío en las Escrituras. Se equivocó. El cuarto argumento de la suficiencia o el cuarto argumento del libre albedrío. El cuarto argumento de la falsedad del libre albedrío o de la voluntad en las Escrituras. Estábamos viendo la semana anterior Romanos 3:20, que dice la palabra: porque nadie podrá justificarse ante él aduciendo que ha observado la ley, pues la función de la ley es dar conciencia de pecado. Entonces, el cuarto argumento es: la ley fue diseñada para guiar a los hombres a Cristo por medio de darles un conocimiento de pecado. Repito, la ley fue diseñada para guiar a los hombres a Cristo por medio de darles un conocimiento de pecado. La semana pasada vimos: porque nadie podrá justificarse ante él aduciendo que cumple la ley o que obedece la ley. Porque con la obediencia de la ley nadie se salva. ¿O sí? Nadie se salva. Porque ahí la salvación sería por obras. Alguien puede decir: yo tengo la palabra, yo cumplo lo que la Escritura dice y por eso soy salvo. No, ¿verdad? No, pues eso vimos la semana pasada. Pero el argumento a favor del libre albedrío es que la ley hubiera sido dada si no fuéramos capaces de obedecerla. ¿Qué opinan de eso? Repito, el argumento a favor del libre albedrío. O sea, estamos estudiando la falsedad del libre albedrío para la salvación, ¿no es cierto? Pero hay argumentos en contra. Y hay un argumento que dice que es a favor del libre albedrío y dice: es que la ley no hubiera sido dada si no fuéramos capaces de obedecerla. ¿Qué opina? No es así, porque la ley son muchos mandamientos que si solo incumples uno ya se un agresor de todo. O sea, es imposible que podamos cumplir toda la ley, porque no es uno solo. Pero yendo a la razón, yendo al entendimiento del ser humano, queriendo, entonces, ¿para qué fue dada la ley? ¿No es cierto? ¿Por qué Dios dio la ley si no fuéramos capaces de cumplir? O sea, ¿por qué emito la ley? Es que ahí es cuando abrimos el corazón y ya empieza a obrar el Espíritu Santo en nosotros. Pero cuando el corazón está abierto, lo que dijo Karina es real, nadie puede, ¿verdad? Pero hay un argumento. ¿Cómo yo discuto un argumento lógico y racional que dice: pero si Dios da la ley es porque somos capaces de cumplirla? ¿Sí? No tendría nada que ver, no tendría. Pero Erasmo, ¿han oído de Erasmo? No puedes poner una ley para si es capaz o no es capaz de cumplir. Pero por ejemplo, vamos a la ley de tránsito. ¿Por qué fue dada la ley de tránsito? Si la ley fuera incapaz de ser cumplida, ¿para qué la emito? Para seguridad de la persona, por ejemplo. Pero si la persona no puede cumplir, ¿para qué la doy? Pero es que yo digo la ley es dada, por ejemplo, cuando esté el semáforo en rojo, dice que te tienes que parar por seguridad tuya.
Claro. Cuando desobedeces, obviamente está mal. Ahora, refiriéndonos a Dios. Pero ¿puedo cumplir o no eso? No punto, porque mi corazón en sí es malo. Pero la ley es buena. el semáforo es rojo, ¿puedo cumplir o no? Sí. Toca cumplir. A veces ya depende de nosotros. Pero sí la puedo, o sea, poder cumplir. Sí se puede. Puedo cumplir. Yo puedo cumplir. Por eso me dice, a ver, una persona no puede manejar sin licencia. ¿Puedo cumplir o no? Sí. Sí, Claro que puedo. pero no Entonces, siempre es así. la ley fue dada porque yo puedo cumplir. Si hay una ley que yo no puedo cumplir, entonces ¿para qué fue dada? En lo humano estoy hablando, no nos vayamos a las escrituras. ¿Para qué me dan una ley que yo no puedo cumplir? Para tener conciencia de qué está bien y qué está mal. Pero espiritualmente, en lo humano no. O sea, pero en lo espiritual estamos hablando de No, pero- los mandamientos de Dios, ¿o no? ¿Por qué Erasmo da este concepto? Yo quiero ir a por qué lo hace. Y miren, este concepto es el que manejan las asambleas de Dios. Este concepto es lo que manejan los pentecostales. Sí, yo no soy ni pentecostal ni bautista, nada, no. Pero el pentecostalismo maneja esto. ¿Sí? Yo puedo decidir ser salvo. Eso maneja. Yo decido si me convierto o no. Y una predicación va a eso. A ver, quienes quieren ser salvos pasen acá. ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿Qué estoy diciendo? La ley fue dada porque tú eres capaz de decidir si te salvas o no. ¿Sí? Eso es lo que dice Erasmo. Por eso fue puesta la ley. Nunca se va a poner una ley que alguien no pueda cumplirla. Ese es el argumento, y por eso puse la ley de tránsito. ¿Eso dice Erasmo o eso es? Erasmo. Si es que se pone la ley de tránsito es porque la gente puede cumplirla. Límite de velocidad, 50 en la ciudad, a mí me parece ridículo, pero me parezca o no ridículo, ¿soy capaz de cumplirla o no? Sí. Claro, bajo el acelerador y puedo cumplir. Entonces, yo soy capaz de cumplir esa ley. En base a eso es la lógica humana. Y Erasmo dice, si nada podemos hacer, ¿cuál es el propósito de todas las leyes, los preceptos, las amenazas y las promesas? ¿Se dan cuenta? Yo lo que quiero llegar es al pensamiento humano versus el pensamiento de Dios. ¿Cuál es el pensamiento humano? La lógica, ¿no es cierto? Eso no es lógico que me den una ley que yo pueda cumplir. Y entonces yo eso lo traslado a Dios y digo, un Dios tan grande y maravilloso, que tanto nos ama, no nos puede poner leyes que no podamos cumplir. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Ese es el argumento humano. Y por eso ustedes han de escuchar, ¿cómo puede ser un Dios tan bueno que permita que se mueran los niños en el África? ¿O no? ¿Cómo puede ser un Dios tan bueno que tantos animalitos hay ahí y que los matan despiadadamente? Pero eso ya es otra cosa, porque ya es el corazón humano, o sea, eso ya es la maldad. Por supuesto, Porque pero... a Dios no se le puede culpar todo, diga. Esa ya es Pero la gente le culpa. consecuencia de mi mal accionar humanamente, diga. Pero la gente le culpa. ¿Por qué? Porque si Dios no decide, ni una hoja de un árbol puede caer. Quiere decir que alguien mata porque Dios lo decide. Lo permite. Nadie puede matar a un animal si Dios no lo permite. ¿O sí? No. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Es cierto. Yo no puedo matar una mosca si Dios no lo permite. Eso dice la Biblia. Entonces, si yo voy a la lógica, voy a decir, ¿cómo un Dios tan grande y maravilloso va a permitir? ¿Sí? Ese es el argumento de Erasmo. Y dice, la respuesta dada en la palabra, es que la ley no fue dada para mostrarnos que podemos hacerla. Y recuerden que ya estudiamos por qué fue dada la ley. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? Sí. Ni siquiera nos fue dada para ayudarnos a hacer lo bueno. ¿Qué les parece? Esa es la respuesta bíblica. La ley no fue dada para ayudarnos a hacer lo bueno. ¿Qué opinan? Así es. ¿La ley fue dada para ayudarnos a hacer lo bueno? No. No fue para ver lo malo que me trata. Porque nadie puede hacer lo bueno.
Entonces la ley no me puede ayudar. ¿Y cuánto eso está metido en nuestra mente? Yo leo la Biblia y la Biblia me va a ayudar a ser un buen ciudadano. ¿O no? Y lo decimos. ¿Sí o no? Usted puede ser un buen ciudadano por leer la Biblia, ni siendo cristiano. ¿Ah? ¿Cuántas veces estamos luchando? Y les voy a poner un ejemplo claro. Una mujer no quiere sujetarse a su marido, es una incrédula. Pero una mujer cristiana no se sujeta a su marido y está luchando con eso. ¿O no? ¿O no? Entonces, ¿puede hacerlo? No puede. No puede. Por mucho que la Biblia dice. Y la Biblia dice que la mujer debe respetar a su esposo, debe sujetarse y no se sujeta. ¿Ah? ¿Y eso es pecado? Es pecado, hermano. Y no puede, siendo cristiana. Y la Biblia dice. Entonces yo leo la Biblia y digo, no sé, yo leo la Biblia y yo voy así. No podemos, hermano. Y si no, hagamos una encuesta de las mujeres en la iglesia y van a ver que las mujeres lloran por esto. Porque quieren hacerlo, pero no pueden. Porque más puede su yo, ¿no es cierto? Más puede su yo. Y les estoy poniendo un ejemplo común, ¿verdad? Entonces, la ley no fue dada para ayudarnos a ser buenos. No fue dada para eso. Desidoro Erasmo de Rotterdam, él nació en 1466 y murió en 1536. Él es un humanista y teólogo católico romano de la época del Renacimiento holandés, para ir cogiendo el contexto. Reconocido como el príncipe de los humanistas, destacado erudito bíblico, poderoso defensor de la reforma eclesiástica, creyendo que toda educación abierta o debería tener la meta de capacitar a los lectores a comprender las Escrituras. Preparó su propia edición del Nuevo Testamento, publicado en 1516, contenido que argumenta el Nuevo Testamento en griego, una traducción al latín y anotaciones. Esa traducción solamente les doy quién es Erasmo, ¿no? Ponía en tela de juicio las creencias de Roma acerca de la Biblia y la doctrina de Roma. Es decir, era en contra de la Iglesia Católica, ¿sí? En el tiempo de Martín Lutero. Algunos decían en su época, Erasmo puso el huevo que Lutero empolló. Ese era el léxico, ¿no? Que decían que realmente el que tuvo la idea era Erasmo y no Lutero. Por su llamado a reformar y porque el Nuevo Testamento ayudó a echar el fundamento de Roma. Poniéndose del lado de Roma y aferrándose a la doctrina del libre albedrío. ¿Si vio de dónde viene la doctrina del libre albedrío? Que después la asumió la Iglesia Católica y también la asumió el pentecostalismo. Escribió sobre la libertad de la voluntad en contra de Lutero, quien respondió con la esclavitud de la voluntad. ¿Sí? Entonces, ustedes ven, esas dos fuerzas habían desde un inicio. Los intentos posteriores de Erasmo de navegar la vía moderada entre Roma y los reformadores disimuló y aún despertó la ira de muchos protestantes, al igual que católicos conservadores. Entonces, en Romanos 3:20, como estamos leyendo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Por medio de la ley es, por tanto, nadie será justificado
nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Quiero hacer un alto ahí. Mire, yo les preguntaba, si es que la palabra me guía a hacer lo bueno, o me ayuda para hacer lo bueno, entonces, este texto, las obras de la ley, nadie puede justificarse por las obras de la ley. Entonces, la palabra no me ayuda a hacer lo bueno. ¿Sí? ¿Qué hace la palabra? Miren, dice, más bien, mediante la ley, ¿sí? Mediante la ley, cobramos conciencia de pecado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Para decirme, esto es pecado, pero la ley no me ayuda a dejar de pecar. ¿Sí? Me muestra lo que es el pecado, pero la ley no me ayuda, dice el texto, ¿verdad? El propósito de la ley es mostrar qué es el pecado y a dónde nos lleva. Toda la ley me va a mostrar que a dónde me lleva el pecado. Al infierno, ¿no es cierto? Y algunas personas dicen, no, ahí solo hablan del infierno, hablan de condenación. ¿Por qué tienen que asustarnos? Hermano, eso es la ley. La ley va a llevar al infierno. Al infierno. Porque demuestra que es pecador. ¿Sí? Lleva a la muerte, a la ira de Dios. Eso muestra la palabra. El desobedecer la palabra me va a mostrar que Dios está airado con el que desobedece. ¿Ah? ¿Sí o no? Ahora, vamos a poner el ejemplo. Dos mujeres, la una es cristiana, la otra no es cristiana. Y no es que solo eso sea pecado, sino solo como ejemplo. ¿Sí? Porque ese es uno de los puntos más críticos que vivimos en la sociedad de hoy. Ese y el dinero. La sujeción de la mujer y el dinero. Ese es el tema más crítico. ¿Por qué? Porque todo lo que es ahora, esas nuevas tendencias de género, nacieron del feminismo. ¿Sí? Sí. Entonces, una mujer no cristiana y una mujer cristiana. La mujer no cristiana no admite por nada del mundo sujetarse al varón. Somos iguales, ¿no es cierto? Somos iguales. ¿Y está en la razón, sí o no? Sí, somos iguales. Claro, somos iguales. Pero está en la razón de no sujetarse, ¿sí o no? No. Porque esa es una función que Dios le dio. No es porque sea menos que tiene que sujetarse, porque es una función. Y la rebeldía es contra Dios. Y desde ahí nació todo esto que vemos ahora como la ideología de género. Pero esa mujer no quiere sujetarse. Ahora hablemos de una mujer que no se sujeta a su esposo. ¿Tiene la ira de Dios? A ver, dice que cobramos conciencia de pecado, ¿no es cierto? Por la ley. Una mujer no cristiana puede ver que es pecado o no. Lee la Biblia y dice es pecado, pero no quiere, dice no. Es que Dios es injusto. Dios es machista, ¿no es cierto? ¿Cómo digo eso? Sí. Por supuesto. Y entonces, si hablamos que eso es pecado y que existe infierno por esa desobediencia, así es como Dios me va a mandar al infierno porque somos iguales. No estoy de acuerdo. ¿Se va a ir al infierno, sí o no? Ahora pongamos una mujer cristiana. La mujer cristiana hace exactamente igual a esa mujer incrédula y no se sujeta. Y actúa igualito. ¿No es cierto? Que la cristiana que la incrédula. ¿Cuál es la diferencia? La lucha tal vez que hay en la cristiana de que sabe que no está haciendo bien, que le pide al Espíritu Santo que te ayude porque sus fuerzas no pueden. Tal vez esa lucha. La mujer cristiana se diferencia en que el Espíritu Santo le dice sus pecados y se arrepiente y pide perdón. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer que ofende a su esposo y que no quiere sujetarse con una mujer cristiana? La cristiana va y pide perdón a su esposo, la otra no. La mujer que no pide perdón, yo tragaría despacio. ¿Qué les parece? Eso es para cada uno, no vayan a estar señalando a nadie. La mujer que no pide perdón a su esposo por no haberse sujetado es una mujer que posiblemente no es cristiana.
Así de sencillo, hermanos. Sí, pero es difícil, o sea. Ah, correcto, Mari. Ahí está la diferencia entre la ley y la gracia. La gracia me va a llevar a decir, oh, qué miserable soy, pequé contra Dios. Y va a donde su esposo le dice, por favor, perdóname, aun cuando lo haga miles de veces, y diga, por favor, ayúdame, porque yo no quiero ser así. La incrédula, ¿no? La incrédula se siente mal y dice, no, Mira, perdón. que él me pida perdón. No, ese es el punto. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley me muestra que es pecado, pero no me puede ayudar a que no haya pecado. Solo la gracia de Dios. Y este rato yo puse ese, pero pecado es todo, ¿no? Si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Yo puse un ejemplo y no van a decir que los hombres no pecamos, más que las mujeres. Y entonces, ¿por qué? Y una persona puede decir también, a ver, si la ley no me lleva a la salvación, y si Dios escogió quiénes se iban a salvar, entonces ¿para qué predico? ¿No es cierto? ¿Sabe? La persona que dice que para qué predico está yéndose contra Dios, en rebeldía. Sí. Igualito que la mujer que no quiere entender que Dios puso una función de sujetarse. Exactamente igual. Entonces yo no puedo decir, entonces ¿para qué predico? ¿Por qué? Porque mi mandato es predicar el evangelio y solo Dios va a saber quién se salva. Es Dios el que va a decir quién se salva y quién no se salva, no yo. Ni siquiera mi predicación, mi palabra, es la palabra de Dios, porque cuando yo tomo y obro en la palabra es la que llega a su corazón, abre su corazón y la persona se salva. ¿Sí? Es la palabra. No es lo que yo diga y decimos, oh, qué predicador. Miren cuántas almas trajo a Cristo. Yo leía a un pastor que mandaba un texto y decía que, por ejemplo, Jimmy Swaggart, muchos habrán conocido a Jimmy Swaggart, uno de los grandes predicadores que ha habido, pero este hombre lamentablemente pecó. La iglesia le condenó, le sacó del ministerio, y no estoy a favor de que no le hagan, ¿no? Eso tenía que pasar, pero yo no puedo decir si él se condenó o no, eso es Dios, ¿no? Él pudo haberse arrepentido, no lo sé. Pero aquí hay algo que uno debe entender. ¿Cuántas almas, decía, se salvaron por la predicación de él? Y yo ahí difiero. Porque quienes conocieron a Jimmy Swaggart, mucha gente llegaba a confesar a Jesús. Tenía un don tan espectacular en la predicación que, wow, convencía hasta las piedras, hermano. ¿Ah? Era tremendo este hombre, ¿verdad, pastor? Tremendo, era tremendo este hombre. El pecado le destituyó. Pero aun cuando uno sea tremendo en palabra, nadie podría haber sido mejor que Jesús. ¿Cuántos se salvaron con Jesús? Nadie. Cuando murió Jesús, los discípulos, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús se salvaron. Y de ahí 5,000 y etc. ¿Sí? Así vino la salvación. Pero en ese momento, con una predicación tan extraordinaria de Jesús, no se salvó nadie. ¿Por qué? Porque primero tenía que morir Jesús. Si Jesús no moría, no se salvaba nadie. Quiere decir que con la palabra, con lo que predicaban, no se salvaron. Se salvaron porque Jesús murió, por la gracia. ¿Y quiénes se salvaron? Los que Dios trajo a Jesús. Jesús decía, nadie viene a mí si el Padre no le trae a nadie. Y es nadie. Y lo dijo Jesús.
Así que no crean que porque tenemos elocuencia y una gran predicación, la gente se va a salvar. No. ¿Por qué? Porque la ley no me ayuda a ser mejor. Es la gracia, es Jesús. Cuando Dios hace que una persona nazca de nuevo, tiene a alguien en su corazón, que es Él mismo, el Espíritu Santo, quien le convence de juicio, pecado y justicia. ¿Sí? Él es el que le va a convencer y le va a decir, ¿qué estás haciendo? Entonces, yendo al ejemplo, una mujer que no se sujeta, el Espíritu Santo le va a decir, ¿qué estás haciendo? No es la ley. La ley le mostró que es pecado, pero el Espíritu Santo le dice, ¿qué estás haciendo? Si yo voy y robo algo, el Señor le va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? La palabra dice, no robarás. Pero ¿cuántos cristianos roban? ¿Sí o no? Y el Espíritu Santo le va a decir, y voy a meter el dedo en la llaga. El Señor Jesucristo dijo que con la palabra no se comercia. ¿Dijo o no dijo? También dijo, han convertido mi templo en cueva de ladrones. Ladrones, ¿no es cierto? Quiere decir que roban. Si una persona inspirada por el Espíritu Santo hace música, hace una canción y después la proclama como derecho de autor y nada de pueblo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Robando. ¿O no? Si yo cojo la Biblia, la palabra, y el Señor me muestra algo, y yo hago un curso para personas y digo, miren, y cobro por eso, ¿qué estoy haciendo? Robando. Tan simple. Si el Espíritu no me dice nada, me voy a asustar, hermano. ¿O no? ¿Y sabe cuánto eso hay en la iglesia? Por eso la iglesia está como está. Porque a Dios le tenemos como mi ayuda nada más. ¿No es cierto? Dios hay una figura. Y yo voy a la iglesia para sentirme bien, todo es yo. Es que yo quiero sentirme bien, ser feliz, ser motivado. No, la iglesia no es para eso, hermano. La iglesia no es una agrupación social. No es, yo estaba leyendo de dónde nació el término iglesia. Iglesia viene de eclesia en el griego, y que significa una agrupación de personas para tratar un asunto en particular. Que eso es iglesia, ¿no? Pero esa es la iglesia que dice el Señor. Nosotros somos una congregación de iglesia, porque somos cada uno de la iglesia. Iglesia es donde Dios vino a morar en mi corazón. Esta es una congregación de creyentes. Eso somos, ¿sí? Porque nosotros somos iglesia. Jesús vino a morir por nosotros, y Jesús viene a tomar a sí mismo, ¿a quién? A su iglesia, que es cada uno de nosotros. No es la iglesia que está en el norte, en el sur, en Éfeso, no. Por eso, cuando veíamos el mensaje a las 7 iglesias, no son 7 congregaciones, sino son 7 características de la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces, la ley solo puede destacar las cosas, no puede librarnos de ellas. La ley me dice que es pecado mirar a una mujer con deseo, siendo hombre, ¿no es cierto? Pero la ley no me puede librar de eso. La ley no me puede librar de que yo nunca más vuelva a mirar a una mujer. ¿Sabe quién me puede librar? El Espíritu Santo que mora dentro de mí. Y cada vez que mire me va a decir, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Estás ofendiendo a Jesús. Eso es la iglesia. ¿Por qué? Porque la ley me muestra lo que es pecado, y el Espíritu Santo me va a mostrar la ley. Y me va a mostrar que lo que la ley dice es que la desobediencia a la ley me lleva al infierno. Entonces, cada vez que peco, el Espíritu Santo me dice, ven lo que te libró Jesús, de ir al infierno.
¿No crees que debes ir a pedir perdón? ¿Cuántas veces ofendemos y no pedimos perdón, hermano? ¿Ah? ¿Y el Espíritu Santo estará obrando o no? Si el Espíritu Santo está obrando, tengo que pedir perdón. La liberación viene única y exclusivamente por medio de Jesucristo. No hay más. No hay más. No viene por la ley, sino única y exclusivamente por Jesucristo. ¿Quién me dice qué es Jesucristo? Etimológicamente. ¿Qué es Jesucristo? El nombre. El ungido, Jesús es Dios y Cristo, Jesús es hombre y Cristo es Dios. Eso es Jesucristo, Dios hombre. ¿Sí? Jesús es hombre. Y vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué le dijo el ángel o el profeta hablando de Israel, cómo iba a venir la salvación? Dice Emmanuel, ¿o no? Ese era el nombre del Mesías. ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué le pusieron Jesús? Y es una de las grandes discusiones teológicas de Israel. Dicen que no es Emmanuel, no es el Mesías. ¿Por qué? Porque le llamaron Jesús. Jesús no es el Mesías. ¿Qué le dijo el ángel a María? Porque Él salvará al hombre. ¿Quién? Hombre. Jesús, hombre. Emmanuel, Dios. Entonces, Jesucristo, Cristo es el ungido de Dios, Él es Dios. Entonces, cuando yo digo Jesucristo, estoy diciendo Dios hombre. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí está claro? Muy bien. Cada vez que hable de Jesucristo, entonces, la única liberación va a venir por Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre para tomar mi lugar. Si hubiera sido solo hombre, como muchos creen que es solo hombre, que no es Dios, ¿sí? Lo creen los testigos de Jehová, etcétera, ¿no? Incluso los judíos, que es un gran profeta. Si hubiera sido solo hombre, no podía dar salvación. Solo Jesucristo da salvación. Porque es Dios hombre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estemos hablando con las personas, evangelizando, tenemos que hablar de Jesucristo. No de Jesús solamente, sino de Jesucristo. Claro, porque Jesús es Dios. ¿Sí? Y ese es el gran problema. Y gracias a Dios. Jesús es hombre, Cristo es Dios. Dios. Cristo es el ungido. Es Dios. ¿Sí? Es Dios hecho hombre. Y eso debe estar claro, una identificación de la iglesia cristiana. Jesucristo. Porque Él es Dios hecho hombre. ¿Sí? Muy bien. Ni la razón ni el libre albedrío pueden guiar a los hombres a Cristo, porque la razón y el libre albedrío en sí necesitan la luz de la ley para mostrarle su propio mal. Si no hubiera ley, yo no supiera que es pecado. ¿Sí? Entonces la ley me muestra el pecado y el Espíritu Santo es el que me lleva a cumplirla. Y así soy justificado. ¿Por qué? Porque nací de nuevo. Una persona que no nació de nuevo puede estar toda su vida en la iglesia, morir de una congregación. Hablemos en términos como dice la palabra, porque no es iglesia. La persona que no nació de nuevo no es iglesia. Aunque se junta con personas que son cristianas, canta, danza, alaba, ora, predica, una belleza de persona, y se va al infierno. ¿Qué le parece eso? Y se va al infierno. Pero era ideal, ¿no es cierto? Y les pongo un ejemplo: Judas. ¿Judas fue ideal o no? El mejor de los apóstoles, hermano. Tal es así que cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a traicionar, todos dudaron, excepto de Judas. Incluso cuando salió y Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ellos pensaron que le estaba diciendo que iba a dar plata a los pobres, porque imagínense, nunca dudaron, estaba tan claro: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Le está diciendo que le van a traicionar. Y ninguno pensó en eso. ¿Por qué? Porque era el mejor. Era el mejor, por algo era el tesorero.
Y ese se iba al infierno. Lo que tú dijiste, que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, pecado y juicio. Pecado, Pecado, justicia. Pecado, justicia y juicio. Cuando dices que el Espíritu Santo es el que nos lleva a cumplir la ley, ¿ese es el juicio? No. Ah, bueno, ese es el ser justificado. Porque el juicio lo recibió Jesús. Jesús ¿Nos puedes recibió el explicar juicio. un poquito qué es convencer de pecado, justicia y juicio? En el mismo texto, en el contexto de ese versículo, está la explicación. Y dice la palabra justicia. Juicio porque Satanás ya fue juzgado. ¿Sí? Ahora, se hizo justicia en nosotros. ¿Por qué? Porque yo me debía ir al infierno y Jesús se fue al infierno en mi lugar. ¿Sí? Ahí se hizo justicia para mí. Y se hizo un juicio sobre Jesús. ¿Sí? Él recibió el juicio que yo debía tener. ¿Para qué? Para que cuando yo muera reciba juicio de recompensa, ya no de condenación. Porque sí voy a ir a un juicio, claro, que hice con el fundamento que fue puesto, Cristo Jesús. Toda obra que haga sobre el fundamento, dice que será juzgado y tendré recompensa. ¿Sí? Pero ya no No para condenación, pero sí para recompensa. La Biblia no habla qué tipo de recompensa, no lo sé. Allá lo sabremos. Pero, Claro. pastor, pero suponiendo que una persona ya es salva, pero entonces su accionar divino, como va a ser juzgado, ¿no es cierto? En el juicio de Jesucristo, ya pues, se quema porque va a ser quemada las obras, ¿no es cierto? Van a ser quemadas. Si no tiene obra, se quema. Van a ser, ya. Lo importante de esto, ¿sabes lo que yo entiendo? La salvación no se pierde. No. Sin importar que yo no pueda, por ejemplo, yo María Pino, no pueda dar ni siquiera una corona y tirarla a los pies del Señor Jesucristo, que es lo que se va a hacer, que se dice. No importaría, porque ya soy salva, porque voy a estar en el cielo, sin importar que estés en el primer puesto o en el último. Así es. Pero estoy en el cielo. Ya sabes de Eso eso. es todo. Dale. Claro, es que, o sea. Pero, a ver, aquí hay un punto, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no es cierto? Claro. Entonces, nosotros no vamos a saber lo que me estoy perdiendo, sino en ese momento. Así es. Y me voy, ¿y qué va a pasar? Por eso yo digo que cada día es una nueva forma de que Dios te da la bendición de tratar de Claro, triunfar. lo que pasó, yo no lo puedo arreglar, pero el presente yo lo puedo arreglar. Por eso Este Dios rato Dios. cambio. Señor, porque yo quiero estar ahí, vis contigo. Quiero la recompensa. Ya lo que no hice, ya no puedo cambiar, ya no puedo. Por mucho que me esfuerce. Lo que hice hace 5 minutos no lo puedo cambiar. Ya no puedo cambiar. Y no estamos hablando de pecado. Ahí no habrá juicio de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por el pecado. Y entonces el Espíritu Santo me lleva a arrepentirme. ¿Cuál es el juicio ahí? Por obra. Por lo que la obra debo hacerla como cristiano, claro. No para salvación, pero sí para recompensa. ¿Sí? O sea que más vale el intento entonces. Si no he evangelizado hasta hoy y sé que es un mandato de Dios y esa obra se va a probar, Señor, desde este rato salvo. Es el cambio. Señor, si es que, qué sé yo, he visto a personas que tienen necesidad y he tenido la posibilidad y no les he dado, ya lo que hice no importa, este rato lo hago. Ya entendí, claro. ¿Sí? Entonces, Exacto. El Espíritu Santo me va a llevar a eso, ¿no es cierto? claro, estamos Ya. claro. Muy bien, gracias Mari. Entonces, la ley es la luz para mostrar el mal. El apóstol Pablo, bajo inspiración divina, formula esta pregunta en Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? El mismo apóstol Pablo, bajo la inspiración de Dios, dice, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley?
¿No es cierto? Él mismo. O sea, Dios mismo nos dice, entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Pero la respuesta del propio Pablo, bajo la inspiración de Dios, a su propia pregunta, es opuesta a la de Erasmo. Totalmente opuesta. Porque Erasmo dice, ¿por qué va a ser dada una ley que no pueda cumplir? Entonces yo tengo libre albedrío para cumplir o no la ley. Pero la Escritura está en contra de lo que él dice. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la desobediencia a la cual... viniera la descendencia. La descendencia, perdón, a la cual se hizo la promesa. ¿Cuál es la descendencia a la cual se hizo la promesa? Cristo. La iglesia. La iglesia. En ti, le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Acá, perdón, en la Reina Valera dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Ajá. Esa es la respuesta que contradice a Erasmo. Si no hubiera habido Cristo, nadie podría salvarse. ¿Qué dice Erasmo? No, con la ley ya me puedo salvar. ¿Sí? Y también había otro como Erasmo, que era Jerónimo, y que muchos le dicen San Jerónimo, y yo le diría otra cosa. Que no hay ningún san, dice barbaridades. Porque Erasmo dice que la ley fue dada para probar la existencia del libre albedrío. Jerónimo dice que era para frenar el pecado. Es decir, ¿para qué Cristo? Si la ley frena el pecado, ¿para qué viene Cristo? Pero Dios, a través de Pablo, no dice ninguna de las dos cosas. La totalidad de su argumento es que los hombres necesitamos una gracia especial para luchar contra la maldad que la ley saca a la luz. ¿Sí? La ley saca a la luz el pecado, y la forma de luchar contra eso, ¿cuál es? La gracia. El Espíritu Santo. Es Dios mismo. Sin Dios yo no lo puedo hacer. No puedo, es imposible. Solo Dios es el que puede hacerlo en mí. Pero no debe ser un concepto. ¿Qué debe ser? Una realidad. Una realidad. Un concepto puede ser lo que hablamos aquí, la realidad de su vida. Cada vez que usted haga algo, vaya y pida perdón. Primero a Dios y luego a la persona. Vaya y pida perdón. Si una persona no pide perdón, hermanos, no está actuando como quisiera dar. ¿Sí? No está actuando. ¿Por qué? Porque en primer lugar está pesando su orgullo y ya le da por hecho, ¿no? Ya. O a lo perdonarás, ¿no? Perdonarás. ¿Sí o no? Hacia tu papel, perdonarás. Y peor es con Dios, perdonarás. Tú sabes que soy de perdonarás. Oye, hermano, en el Antiguo Testamento se rasgaban los vestidos, se llenaban de tierra, silicio en su vida, como signo de miserable. ¿Por qué? Pero hoy, ¿qué hacemos? Y el Espíritu Santo. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano no es solamente, ahorita entendemos esto, pero ¿saben? Esto nos va a llevar al mundo real que vivimos. Y yo les conté lo que a mí me pasó, que el día que me iba hoy aquí, yo prediqué aquí y salí y ahí ya pequé, ¿o no? Y tuve que pedir perdón, hermano. Pedir perdón a Dios, pedir perdón a las personas. Y es más, lo dije aquí a toda la congregación. ¿Por qué? Porque me siento mal siendo así. Imagínense que aquí todos viniéramos y pasáramos al frente a pedir perdón por lo que hemos hecho. Grave, ¿no? ¿Y sabe qué hacía el rito de la ley? Si yo peco, tenía que ir a ver un animalito. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Cada domingo yo vengo con un buey. Y ese pastor.
Pero hoy, como hay gracia, ¿qué hago? Bien, gracias, no mano. ¿Sí? Entonces, la pregunta de Cari, ¿qué hay que hacer? Eso. Mostrar que lo que dice y lo que entiendo, lo vivo. Cada día. Porque dice la palabra que tengo alrededor mío una gran nube de testigos. ¿Cuáles son esos testigos? Las personas que están a mi alrededor y los miles de demonios que me están viendo y le están diciendo a Dios, ahí está, ve lo que hace. ¿Qué puede ser? No hay cura hasta que la enfermedad es diagnosticada. Si no veo que tengo una enfermedad, nunca la voy a curar porque no la voy a tratar. ¿Sí? Y el pecado tiene que ser evidente en mi vida. ¿Para qué? Para que lo pueda tratar. La ley es necesaria para hacer ver a los hombres lo peligroso de su condición, de modo que anhelen el remedio que se encuentra únicamente en Cristo. Les repito, la ley, toda la promulgación de la ley es necesaria para hacer ver a los hombres, yo diría a los escogidos, porque nadie más puede verlo, lo peligroso de su condición, de modo que anhelen el remedio que se encuentra únicamente en Cristo. Anhelo ese remedio. Anhelo que Cristo Jesús me perdone y trate mi vida. Y entonces las palabras de Pablo, bajo la inspiración de Dios, en Romanos 3:20, pueden parecer muy simples, pero tienen suficiente poder para hacer que el libre albedrío sea una total y completa inexistencia. Que yo no puedo hacer. Yo no puedo decidir. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Amén. Es una utopía. Pero que fue sembrado en un mismo tiempo de Lutero. ¿Sí? Y ahí era la pelea. Lutero versus Erasmo y Jerónimo. Pablo, guiado por Dios, dice en Romanos 7:7, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Esto significa que el libre albedrío ni siquiera sabe qué es el pecado. ¿Qué le parece? El libre albedrío ni siquiera sabe qué es el pecado. El libre albedrío no puede tener convicción de pecado, solo puede saber por lo que está escrito que es pecado. Entonces, ¿por qué digo que el libre albedrío no puede tener convicción de pecado? O no puede saber que es pecado. Cuando yo digo, leo en la ley que dice no codiciarás, no tengo la convicción de pecado, así que no sé que es pecado. Solo leo que es pecado. Pero ¿qué a mí me da la convicción que es pecado? El Espíritu Santo, de lo que dice la ley. Si yo manejo por las calles, y yo lo he dicho a mi familia, pónganse los cinturones de seguridad, no porque el policía nos va a coger. ¿Qué tiene que haber? Convicción de que es necesario en un carro estar puesto el cinturón de seguridad, pero no por el policía. Entonces no hay convicción de pecado. Entonces, ¿sabe qué es pecado o no? Porque el rato menos, aquí no hay policías, no se va a poner el cinturón o no. Y una persona está manejando, sabe que no debe pasarse en rojo, no hay nadie, y se pasa el rojo. Es que no hay nadie, no tiene convicción de que no debe pasar el rojo. Porque cuando uno tiene convicción, haya o no haya gente, haya o no haya policías, voy a parar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la ley? Me muestra el pecado, pero no, yo no estoy convencido de que eso es pecado. En mi corazón, ¿no es cierto? Y por eso peco. Pues si está convencido de que es pecado, pero no le importa.
Pero a los Yo dudaría de que esté convencido de que es pecado. Porque si no le importa es porque no quiere oír al Espíritu Santo. Ahí es muy difícil juzgar a una persona. Pero ahí puede ser una muestra que esa persona no recibió a Cristo nunca. Y siempre actúa por emociones. ¿Sí? Siempre actúa por emociones. Y cree estar convencido, pero no está convencido. Porque si usted estuviera convencido, el Espíritu Santo le va a mostrar. ¿Sí? Porque ¿cómo puede el libre albedrío saber qué es lo recto? Porque no está convencido. Y si no sabe qué es lo recto, ¿cómo puede esforzarse por hacer lo recto? ¿Ah? Yo puedo predicar y llegar a sus emociones y ¿quién quiere aceptar a Jesús? Y pasa todito llorando y en el piso y ¿ah? Esa es emoción. Emoción. ¿Por qué? Porque prediqué lindo. Uy, prediqué del miedo y del infierno. ¿Sí? Pasamos una película de Apocalipsis y mandamos una predicación y toditos van a estar acá adelante en el suelo. ¿No es cierto? Emociones, hermano. Emociones. ¿Sabe cuántas personas llegan a ponerse de rodillas y dicen que llegan a Cristo por emociones? Muchas. Muchas. Si Dios no les trae. Si no sabe qué es lo recto, ¿cómo puede esforzarse por hacer lo recto? El que no tiene libre albedrío, el libre albedrío. Por eso dicen hoy, la verdad es relativa. ¿Oído eso? Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. La verdad es relativa. La verdad no es relativa. La verdad es única y es Dios. Y fuera de Dios no hay verdad. ¿Sí? Así que no existe libre albedrío, hermano. El que no puede decir usted es salvo, el que decide es Dios. Amén. Amén. Que el Señor les